algunos de los ponentes, como Paulo, además, tiene que irse en avión, o sea que no podemos alargar esto demasiado y conviene cumplir el horario. Bien, primero yo lógicamente quiero agradecer la invitación que se me hace para participar en este curso de verano. Yo soy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Galicia desde hace 11 años, o sea que llevo allí ya algún tiempo. Creo que debo ser ya el decano de los portavoces parlamentarios de todos los partidos, de todos los parlamentos de España, porque no se aguanta demasiado tiempo ahí normalmente. Y para mí, viniendo de Santiago de Compostela, pues como podéis comprender, pues es una delicia estar en una mesa redonda cuyo título es exactamente Europa, origen y destino, horizontes del proceso de integración. Sabéis todos que es famosa, aunque incierta la autoría de la frase de Goethe de que Europa se hizo peregrinando a Compostela, y entonces pues es un placer que un compostelano venga aquí a hablar de cómo se va a seguir haciendo Europa, ¿no? Y es verdad que hacer Europa es como hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago fue un momento importante de globalización a escala continental. Los intercambios económicos, comerciales y culturales que hubo a lo largo del camino están muy constatados y además fueron una fuente de progreso para todas fundamentalmente por el camino francés, pero no solo, sino para todas las villas que pasaba el camino por ellas. Y también fue una fuente, como esta mañana nos recordaban, de creación de una conciencia y de una identidad europea basada fundamentalmente en la idea de la fe, en la idea de hacer el camino de peregrinación a un lugar cristiano como era el sepulcro del apóstol, pero a su vez ello en un contexto de solidaridad, de hacer el camino juntos, de perseguir juntos una meta, ¿no? Y por lo tanto, no es de extrañar que el camino pues, sea, cuando hablamos de Europa, una de las fuentes originarias de la creación. Bien, sin embargo, lo que nos interesa hoy es el futuro. Si analizamos lo que hemos hecho con Europa, es una historia fascinante. Yo soy muy fan de la Unión Europea. O sea, hay europeístas que son más fans del Consejo de Europa, etcétera. Yo soy muy fan de la Unión Europea, concretamente. Porque, si os fijáis, Europa nace como una idea política de mucho fondo, que es conseguir la paz en el continente después de las dos grandes guerras mundiales, y lo hace de una forma práctica, que es a través de los vínculos económicos, ¿no? Entonces, una unión aduanera lleva enseguida al siguiente paso, que es una unión arancelaria hace una unión aduanera lleva a un mercado común, el mercado común pide una moneda única, la moneda única nos pide un sistema bancario coordinado, eso implica coordinar las políticas presupuestarias de la deuda y ya el siguiente paso es pues, que tengamos una política presupuestaria común y para eso hace falta un parlamento que decida los presupuestos, porque todos los parlamentos democráticos que se conocen surgen precisamente para controlar el gasto y los recursos de los que dispone la autoridad política, ¿no? Y esta fórmula tan sencillita, ¿no? Comparado con la grandilocuencia de otros organismos que se fundamentaban en los valores, ha tenido un enorme éxito y ha permitido que el gran fenómeno que motivó las guerras, que era el nacionalismo, pues se haya disuelto, ¿no? El Estado, decía Bodino ya en el siglo XVI, ¿no? Era tener el monopolio de la ley, era tener el monopolio de la moneda, era tener el monopolio de la ley de la moneda sobre un territorio y el monopolio de la fuerza sobre un territorio, ¿no? Y vemos en Europa y el monopolio de la ley ya no lo tienen los Estados, ya está compartido con la Unión Europea. La legislación europea yo creo que ya en volumen influye más en nuestras vidas que ninguna legislación de ningún otro nivel, ni del estatal ni del autonómico en nuestro caso, que está condicionado casi todo por la legislación europea. La moneda es única, las aduanas y las fronteras y el territorio es el mismo
y, por lo tanto, hemos prácticamente abandonado los estados, ¿no? los elementos que demostraban la soberanía, y hemos construido algo que es una soberanía nueva, compartida, europea, pero que está por desarrollar, ¿no? Decía el tema económico, pues hay mucho por hacer. Hemos emitido deuda por primera vez, pero quedan muchas cuestiones todavía para avanzar en la construcción de una unión monetaria, de integrar países, etc. En el tema territorial hemos pasado la grave crisis del Brexit, y ahí hay un dilema muy antiguo y muy conocido, ¿no? Es cuantos más miembros, más difícil es tomar decisiones. Es un club mejor cuantos más miembros integra, pero cada vez cuesta más tomar decisiones. Y cuando hay actores que ven que deciden poco, como fue el caso del Reino Unido, pues puede haber tentaciones de abandono por no verse sometidos a decisiones en las que uno no participa como país, ¿no? Hay un problema, por lo tanto, de dimensión territorial. Hay un problema de desarrollo político, que sería la continuidad lógica al desarrollo de las instituciones económicas, de potenciar el Parlamento Europeo. Hay un problema que estamos viendo y que además nos afecta muy directamente a España, de mucha actualidad, que es el de la coordinación de instituciones a nivel interno dentro de la Unión Europea, por ejemplo, como la justicia. Hemos visto cómo Europa ha tenido que reconvenir a Polonia, a Hungría, cómo le está diciendo a España que tiene que elegir el Consejo General del Poder Judicial de una forma que sea concorde con los valores europeos. Pero hemos vivido algún episodio judicial muy llamativo, ¿no? Cuando hubo que aplicar la ley por delitos graves, ¿no?, contra la integridad de uno de los Estados miembros, y las jurisdicciones de otros países pues no aplicaron la misma norma, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos hace ver es que hemos hecho mucho camino, que este camino lo que nos da es ansias de más camino, que el camino que nos queda es mucho y muy importante, y que realmente hay que enfocarlo y saber cómo lo vamos a hacer. Sin que descarrile, sin que haya nuevos abandonos, y con qué instrumentos y con qué actitudes, ¿no? Y para eso hoy tenemos aquí a tres magníficos ponentes. Los menciono por el orden en el que están sentados a mi izquierda, es decir, a su derecha. El primero es Jaume Duch, que es uno de los grandes funcionarios europeos de origen español. Él lleva trabajando por oposición en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo desde el año 89, o sea, poco después de entrar España, y lo que le debió de llevar preparar las oposiciones y presentarse al examen. Y ha hecho allí una estupenda carrera. En el 2006 es nombrado director de medios de comunicación del Parlamento Europeo, y en el 2017 es nombrado director general de comunicación del Parlamento Europeo, que es el cargo que ahora ocupa y que compagina con la portavocía del Parlamento Europeo, ¿no? Y todo ello con cierta carrera también como profesor de Derecho Internacional Público y las publicaciones equivalentes. O sea, que une el conocimiento práctico con también el conocimiento. Otro jurista importante y buen conocedor de las instituciones parlamentarias europeas es Paulo Rangel, que es también un jurista ibérico, pero en este caso de la otra capital marítima de la península, de Porto. Los gallegos tiramos más hacia Porto que hacia Lisboa, y por eso él me va a permitir que se lo diga así. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa, abogado, es especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica Portuguesa, y actualmente, además de eurodiputado, y es miembro del Partido Socialdemócrata Portugués, que lo acaba de nombrar vicepresidente de su partido, del mismo modo que es también vicepresidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo. Lo de que es tesorero se lo podemos también atribuir como un mérito, pero es mejor no tampoco informar demasiado, teniendo en cuenta que es el patrocinador de este acto. Y finalmente tenemos a Javier Zarzalejos, que es mucho más conocido entre nosotros y en donde estamos, que, como todos sabéis, es eurodiputado desde el año 2019, también es jurista, en este caso licenciado por Deusto, y es un funcionario del Cuerpo Superior de la Administración del Estado,
con una larguísima experiencia en ámbito de política exterior. Trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, sobre todo, todos los que lo hemos conocido ya en tiempos más recientes, por su vinculación como secretario general en la presidencia del Gobierno durante el mandato de José María Aznar, con el que siguió colaborando a continuación a través de esa excelente y magnífica fundación tan importante para el pensamiento liberal, conservador y reformista de España, que es la Fundación FAES, de la que desde el año 2017 es director, ¿no? Y entonces, si os parece, yo les doy la palabra a ellos, que nos expliquen un poco cómo ven el futuro de la Unión Europea. Si os parece, seguimos el orden en el que os he presentado, porque también, por lo que me han dicho, creo que Jaume trae preparado así un planteamiento más general, el más jurídico y el más dedicado a la defensa. O sea que con eso tenemos una buena visión también de esta perspectiva. Gracias. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy, la verdad, muy contento de estar aquí y les agradezco mucho que hayan venido. Como yo no soy eurodiputado, soy el único de los tres que no lo es, soy funcionario. Lo que voy a hacer... Yo soy autonómico. Es que no es lo mismo, lo digo. Lo que voy a hacer es... Perdón por la interrupción, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no, es diferente. Lo que voy a hacer es un poco poner las bases, preparar el terreno para que después los diputados actúen. Yo creo que estamos en un momento muy bueno precisamente para hablar del futuro, pero también, como dice el título de la mesa redonda, para echar un vistazo al pasado, porque las cosas con las que nos estamos encontrando ahora, en algunos casos, y hablo, por ejemplo, y me referiré después a la guerra en Ucrania, nos recuerdan un poco también de dónde viene la propia Unión Europea o por qué nace la propia Unión Europea. Es decir, que no voy a decir que la historia avance en círculos, no es eso, la historia progresa, pero sí que hay algunos elementos que conviene seguramente recordar en este momento. Obviamente, la historia de la Unión Europea es una historia con sus mejores y sus peores momentos, con momentos en los que la integración avanza rápidamente, con momentos de parón o momentos de dificultades graves. Son prácticamente 70 años de construcción europea en los que hemos ido viviendo etapas muy diferentes, pero al mismo tiempo yo creo que nadie puede negar que esos son los 70 mejores años de la historia de Europa. Es decir, no hay nada comparable a estos 70 años en términos de paz, en términos de desarrollo, en términos de justicia social, en términos de defensa de la democracia, de los valores, de los derechos humanos, y eso seguramente es la primera cosa que no hay que olvidar, que es lo que hemos conseguido entre todos, conseguido en estos primeros 70 años de la historia de la Unión Europea. Pero ahora es verdad que la historia se acelera, parece como que todo va más rápido, el mundo está cambiando a una velocidad a la que no estábamos acostumbrados, están pasando cosas que nos sorprenden. Estamos hablando de una Unión Europea que desde el año 2008-2010 prácticamente ha tenido que contrarrestar o ha tenido que hacer frente a una crisis detrás de otra, a crisis diferentes, incluso a crisis que en algunos momentos prácticamente se solapaban. La crisis económica y monetaria de los años 2008-2012, la crisis de los refugiados sirios en el 2015, que crea una tensión muy fuerte en algunos países de la Unión Europea, el Brexit, por descontado, prácticamente a partir del año 2016, cuando los británicos, por una mayoría muy reducida, deciden que se quieren ir, y luego, bueno, pues lógicamente dos crisis enormes, una de la que estamos saliendo en este momento, que es la pandemia, el COVID, con todas las circunstancias trágicas que le rodean, y, por supuesto, ahora esta guerra, esta invasión criminal rusa de Ucrania, que es la primera, no es la primera guerra en territorio europeo en estos 70 años, pero sí es la primera guerra de expansión territorial de un país que quiere invadir a otro país y que quiere hacerse con una parte de su territorio. Y estas crisis y estos acontecimientos que están cambiando la historia del continente de manera tan rápida, curiosamente, o quizás lógicamente, cada uno opinará lo que quiera, está haciendo que la ciudadanía se acerque más a la Unión Europea y entienda el verdadero sentido de la Unión Europea. Y no lo digo yo porque trabaje en el Parlamento Europeo y me encargue de temas de comunicación, sino porque lo dicen todas las encuestas. Prácticamente desde el mismo momento en que los británicos decidieron irse de la Unión Europea y hasta hoy,
todas las encuestas semestrales que se hacen sobre el sentimiento europeo o europeísta de los ciudadanos europeos muestran un aumento paulatino, a veces con picos, a veces con valles, pero un aumento que hace que en este momento la Unión Europea, en general, en todos los países de la Unión Europea, sea más popular de lo que había sido nunca. Y lo digo porque a veces leyendo, consumiendo medios de comunicación, oyendo a determinados expertos, sobre todo a los anglosajones, es decir, a los que se lo miran desde fuera, da la impresión de que aquí vivimos en una Unión Europea que no acaba, digamos, de convencer a sus propios ciudadanos. No es verdad. La gente, cuando se le pregunta, sabe ver cuáles son las ventajas e, insisto, sobre todo, después de estas diversas crisis y aún más claramente después de la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, esas ventajas quedan todavía más claras encima de la mesa. Y cuando podíamos pensar que la Unión Europea se podía haber paralizado o simplemente podía haber sucumbido a una de estas crisis, hemos descubierto que no, que la Unión Europea tiene la flexibilidad y, como dicen ahora, la resiliencia suficiente para adaptarse a una serie de circunstancias que no estaban previstas. Nadie había pensado jamás que llegaría la pandemia, nadie había pensado que habría que vacunar en pocos meses a 450 millones de europeos en las mismas condiciones, con los mismos derechos y más o menos a la misma velocidad en cada país. Nadie había pensado que habría que movilizar 750.000 millones de euros y, por supuesto, nadie había pensado que la Unión Europea tendría que hacer frente a las consecuencias humanas, económicas, sociales de una guerra en las propias fronteras de la Unión Europea. Estamos en un mundo, decía antes, que se acelera y que de alguna manera nos ofrece unas perspectivas no tan halagüeñas como en los últimos 20 o 30 años. Es evidente que hay problemas muy serios en este momento a los que vamos a tener que enfrentarnos. Algunos son muy evidentes. El cambio climático, por ejemplo, es algo que ya nadie puede poner en duda. Las consecuencias humanas de los procesos de automatización y de digitalización de la economía y de la industria, cómo eso va a afectar a la manera en la que se desarrolla la sociedad o a la manera en que se distribuye la riqueza. El peligro de que pueda haber generaciones enteras que se queden atrás si no sabemos dar correctamente este salto a lo digital en el que parece que nos hemos metido todos. Los límites del multilateralismo. Todos pensábamos que a base de crear organizaciones multilaterales de países no íbamos a volver a enfrentarnos a situaciones como la que estamos viviendo ahora y, sin embargo, volvemos a un mundo bipolar o tripolar, con Estados Unidos enfrentándose a China, con China buscando un papel que antes no tenía, con Rusia, que de alguna manera vuelve a intervenir también en la política internacional en una manera completamente negativa. De alguna forma, insisto, volvemos a ver algunos temas como seguramente los veían los fundadores de la Comunidad Europea o de la Unión Europea en los años 40. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer en el futuro para evitar que todo esto se nos lleve por delante y que las generaciones posteriores acaben viviendo peor y no mejor de como nosotros hemos vivido? Y aquí vuelvo un momento al tema de Rusia, porque yo creo que, y seguramente lo hemos visto todos y lo hemos leído todos, en esta guerra no estamos hablando solo de una agresión territorial a un país, estamos hablando también de una agresión o de una lucha contra un modelo de vida, que es el nuestro, que es el modelo de vida democrático, es el modelo de vida basado en principios como la justicia, como la solidaridad, como la defensa de los derechos humanos, de los valores, y esos son exactamente los fundamentos de la Unión Europea, eso es en lo que se basa la Unión Europea. Por lo tanto, lo que está haciendo Rusia no es solo poner en peligro la supervivencia de un país, sino de alguna manera intentar atacar o intentar frenar de cuajo esa evolución de Europa hacia un territorio más integrado en el que no solo se respeten, sino se promuevan esos valores que ellos, en cambio, no tienen ningún interés en respetar o en valorar. Y, por lo tanto, eso, de alguna manera, tensa también la situación política de los diferentes países porque introduce un elemento nuevo en el debate, que no es tanto mayor o menor integración europea o si la Unión Europea tiene que ir hacia adelante con mayor o menor velocidad o si tiene que volver hacia atrás. Estamos hablando ya también de otra cosa.
cosa, estamos hablando de la defensa de la democracia, estamos hablando de las bases de nuestra convivencia. Y ahí es donde yo enlazo con lo que sucede en los años 40 y 50, es decir, cómo en este momento la Unión Europea vuelve a ser la única posible solución para hacer frente a unas amenazas sobre las que no estábamos, diría, avisados. Vamos a tener que hacer muchas cosas en el futuro. Vamos a tener que ayudar a la reconstrucción de Ucrania en cuanto acabe la guerra, esperemos que pronto. Vamos a tener que poner en marcha una política de migración legal digna de su nombre y que respete los derechos básicos de las personas. Javier Zarzalejos sabe muchísimo más de este tema y probablemente diga cosas más interesantes que yo al respecto. Tenemos ante nosotros un reto fundamental, que es el de la ampliación de la Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer con los 7, 8, 9 países que están llamando a la puerta de la Unión Europea, sabiendo que tienen derecho, digamos un derecho natural a ser parte porque son países europeos, pero al mismo tiempo sabemos que no están preparados, sabemos que la propia Unión Europea y la manera en la que toma sus decisiones no está preparada o no está adecuada para seguir aumentando prácticamente sin límite el número de países, y ahí eso quiere decir que nos enfrentamos seguramente en los próximos 2 años, que es el tiempo que falta para las próximas elecciones europeas, a una reflexión muy importante, que es si queremos reformar la Unión Europea, si queremos modificar las normas de funcionamiento de la Unión Europea, si queremos, por ejemplo, reducir, si no acabar, al menos reducir el número de temas, de políticas, de decisiones que se toman por unanimidad, es decir, en las que cualquier país puede vetar el que una mayoría de países tome una decisión. Todo eso se ha discutido en una conferencia, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de la que Paulo ha sido un miembro eminente y, por lo tanto, no voy a tocar este tema, pero sí quiero por lo menos mencionarlo porque creo que es un momento y es una clave de lo que puede pasar en los próximos años. Las soluciones sobre qué tipo de Unión Europea queremos en el futuro existen, las conocemos, están encima de la mesa. Y, de hecho, además, han surgido de un debate no solo entre diputados, comisarios, funcionarios, ministros, parlamentarios nacionales, etcétera, sino del debate con la propia ciudadanía, con gente que durante varios meses han estado trabajando con los políticos o al lado de los políticos, precisamente para intentar determinar un poco por dónde tiene que ir la Unión Europea en los próximos años. Todo eso está ahí y se conoce, y ahora lo que tenemos que saber es si va a haber voluntad política de seguir adelante, voluntad política que no depende tanto de los gobiernos como de la propia sociedad. Los gobiernos, lo sabemos todos, responden lógicamente a lo que piden las mayorías, y en este momento, además, con las redes sociales, muchas veces de una manera muy cercana, casi prácticamente automatizada. Lo que quiere decir que probablemente es hoy en día más importante que nunca que sea la propia sociedad, que seamos nosotros, que sean ustedes, los ciudadanos europeos, los que decidan cómo quieren que sea la Unión Europea de estos próximos años y, sobre todo, con qué quieren contar o con qué no quieren contar a la hora de hacer frente a una serie de problemas, insisto, que hace unos pocos años eran inimaginables, pero que ahora están ahí, están enfrente de nosotros y que son, eso lo vemos todos, problemas que jamás van a poder solucionarse uno por cada uno de los Estados miembros, sino que habrá que hacerlo conjuntamente. Y yo lo dejo aquí, creo que con esto más o menos he tocado algunos de los elementos importantes de lo que podría ser el debate y con mucho gusto escucharé a las personas que saben de esto. Paulo. Sí, en primer lugar, muchas gracias. Con grande gusto que estoy. No es la primera vez que estoy en iniciativas del Partido Popular, ni la segunda ni la tercera, pero es siempre con mucho gusto. Y he dicho ya a mis colegas que estoy aquí en el Escorial después de haber estado aquí hace 48 años, con mis padres, 46, con mis padres en 76, creo yo, sí, la única vez. Vengo a España muy a menudo, por eso muchas veces al año a diferentes ciudades, a Madrid también, pero el Escorial es la segunda vez que estoy en mi vida, por eso con mucho gusto estoy aquí. Indo directo al asunto, que es un asunto tan largo que creo que Jaume ha dicho todo, ¿no? Porque si entramos en una materia nos quedamos ahí, pero lo voy a hacer
porque creo que de todos estos cambios, la guerra de Ucrania es lo más importante. Y claro, esto no es una competición para ver cuál es el hecho que verdaderamente altera, modifica la naturaleza de la Unión, pero creo que una guerra, especialmente después de 2 años de pandemia, es un hecho, que es un hecho, vamos a decir, constitucional, o tal vez quizás podría decir mejor, constituyente de la Unión. Y paso a explicarme. Claro, la pandemia ha mostrado 2 fases de la Unión. Al inicio, cada Estado se quería salvar a sí propio. Me acuerdo, ¿no?, de Alemania ter dicho, no podemos llevar respiradores, se dice en español, respiradores, para Italia. Y nos vamos a ayudar a Italia y las mascarillas y tal. Pero hace 2 meses después todos estaban cooperando, porque comprendieron que sería imposible, especialmente en la materia de las vacunas, hacerlo sin una estrecha coordinación. Y esto ha sido muy importante, claro. Pero Brexit ha sido también muy importante. Por ejemplo, los Países Bajos, Holanda, tenía siempre una idea de salir un día, pero después del Brexit y de ter visto lo que se estaba pasando, cambió completamente. Dice, no, esto no es bueno, pero aquí lo es un poco peor. Y por eso es mejor cambiar el sentimiento y tal. Muy bien, todos estos hechos son importantes. Pero la guerra, Putin ha hecho más por la idea de Europa do que todos nosotros en 20 o 30 años. Porque nos ha criado no apenas a las élites, pero también a la gente, a los ciudadanos normal, la conciencia de que tenemos un destino común, para regresar aquí a la palabra origen y destino, que tenemos un destino común. Y esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de Suecia y de Finlandia, cuando quieren entrar en la OTAN. Esto era inimaginable en enero. Era una posición de principio, claro, cooperaban con la OTAN, tenían ya algunas relaciones y tal, pero mantenían su orgullo, o decir no somos neutrales y ya está. Pero cambiaron en meses, ¿no? Y Dinamarca, que estaba fuera de la política de defensa común, ha hecho un referendo para cambiar también en meses. Si estos pueblos, que porque tienen una situación económica muy estable, que les da una capacidad de independencia más grande que otros países de la Unión, que otros estados del este o del sur, la verdad es que si ellos comprendieran muy bien que más que nunca ahora necesitan de integración, entonces es porque algo se ha pasado. Hay una cosa que debemos tener muy presente. Finlandia es un caso un poco diferente, pero Suecia nunca cambiaría su neutralidad si no se sintiera mismo amenazada. Si la amenaza no fuese real, inminente, no cambiaría. Yo conozco muy bien los suecos, sería siempre así. ¿No? Y esto, claro, esto tiene que ver con OTAN, con defensa, pero tiene que ver también con Europa, porque es una actitud de integración. Y lo que Putin ha hecho es algo que a nosotros populares nos dice mucho, porque tuvimos una especie de guerra cultural, se puede decir así, en el inicio de esta comisión, porque hay un vicepresidente que tiene el portfolio, la responsabilidad del modo de vida europeo, European Way of Life. Y lo que la gente sintió, más a derechas o más a izquierdas. Por tanto, aquí la ideología no es tan importante para definir este cambio de actitud. Es que es nuestro modo de vida europeo que está en causa, que está en cuestión, que está en peligro, que está amenazado. Es primero, la integridad territorial, porque claro,
tenemos que tener una cosa muy transparente, muy evidente para todos nosotros, que es, si Rusia gana la guerra, los estados que quieran ocupar, invadir, cambiar fronteras, tienen una licencia para lo hacer, tienen permiso para lo hacer, porque un atentado y ha sido un resultado ganador, es el vencedor. Y entonces Putin no puede ganar por eso. Esta es una cosa, es la integridad territorial, para nosotros es muy importante. No sabemos, España sabe también, por razones que no son únicas en España, son áreas muy comunes en toda Europa, que el cambio de fronteras es siempre el inicio de un conflicto tremendo, en que al fin nadie gana, todos pierden. Y por tanto es muy importante mantener este principio. Pero es mucho más que eso. Eso aquí ya me ha dejado también muy claro, que es nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida, nuestra libertad, nuestro estado social, que en unos países es mejor que otros. Más que yo he venido aquí con un conductor de un taxi que es colombiano, y que es de Colombia, y que estaba diciendo, todos se quejan mucho, pero si estuvieran en Bogotá o en Medellín, mesmo los pobres serían una clase media, estarían mucho mejor, porque al menos tienen hospitales y tienen escuela y sus hijos no están en la calle y todo más. Claro, hay problemas, todos tenemos problemas, pero este es el modo de vida europeo, que es diferente del americano. Yo soy un gran atlantista y transatlántico, como portugués y un gran amigo del Reino Unido, siempre de Estados Unidos, pero el modo de vida europeo es un modo mucho más humano, porque nos tenemos la libertad, pero tenemos también un mínimo de decencia para las personas. Como digo, que muchas veces yo veo los franceses que siempre están en la calle protestando, manifestando, pero si miramos bien, claro, tienen razón por comparación, por sus expectativas, este es justo para ellos, pero, por favor, si hablamos a Sri Lanka y lo que se pasa en Sri Lanka, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. La gente que muere de hambre y de la gente que quiere una vida un poco mejor, pero tiene una vida que es digna. Y esto es Europa. Entonces, lo que nos habíamos comprendido es que si no estamos juntos, si no estamos unidos, si no estamos integrados, no vamos a poder mantener nuestro modo de vida. Esta es, para mí, la grande diría, lección, aula, ensinamiento que nos ha dado Putin. Y esto es lo paradójico, es que Putin ha conseguido todo lo que no quería. Ha conseguido que los nórdicos entren en la OTAN, que la OTAN refuerce sus tropas, esto desde el punto de vista de la defensa, pero al mismo tiempo ha conseguido convencer a los europeos que la Unión Europea es una cosa preciosa para nosotros. No que no nos obedecen los barómetros y tal, sí, pero es diferente estarmos en guerra o no estarmos. Sentirmos la guerra como nuestra, ollarmos a las madres que tienen sus hijos con 20 años luchando y muriendo. Y a las mujeres que tienen sus hijos con 2, 3 años que no están con los padres y que tienen que huir, y que tienen que ir para Polonia, y de Polonia para Alemania, y de Alemania para España, o para Grecia, o para Irlanda. Y volver a tener este escenario como un escenario real. No es una película, no es un Netflix. Es la realidad. Y esto, yo creo, ha creado las condiciones para que los políticos, y aquí somos nosotros los ciudadanos, los políticos también son ciudadanos, y por tanto digo nosotros, los ciudadanos que tenemos que hacer la presión junto a los políticos para no se quedaren en discusiones, que yo creo que es el peligro que tenemos ahora, bizantinas. ¿Cuál es el século de los ángeles? Es una cuestión muy interesante, pero no nos va a resolver ningún problema. Y por tanto, muy bien para discutirnos en las salas de teología y filosofía y en los debates en la tele, muy bien,
pero en las cumbres, por favor, avancen. Y cuando digo esto, quería decirles algo. Yo conocía, en razón de los cargos las responsabilidades que tengo en el Partido Popular Europeo y en el grupo, en el Parlamento, en los dos. ¿Cuál era la lista de sanciones que a 25, 26, 27 de febrero la Unión Europea estaba pensando decidir? Ya tenía todo estudiado hace 2 o 3 meses porque había este riesgo inminente y la idea eran sanciones mucho más suaves, brandas, no sé si se dice en castellano, pido disculpa porque este es el portuñol que pueden por lo menos entender. Y por eso otra vez voy a cometer errores graves de gramática y de vocabulario, pero ya está. Sí, eso concedo que para nosotros es más fácil, sí, porque el portugués es más difícil. Pero lo que digo es que la lista era más suave, las sanciones, pero las opiniones públicas estaban de tal manera chocadas, de tal manera impactadas por las imágenes de la invasión, que los políticos necesitaron de ir más lejos, y cada vez más lejos. Ha sido el pueblo, las personas, las redes sociales, los movimientos de opinión pública que han llevado los líderes europeos a ser duros, por veces durísimos, verdaderamente contundentes con el liderazgo europeo. Ha sido un movimiento muy democrático, de abajo para arriba. Las sanciones. La idea inicial era hacer una cosa que sería grave, pero no tan grave. Y nos habíamos visto eso, Alemania, por ejemplo, que era muy reluctante, ¿no? Y que ha cambiado sus reglas de su defensa en 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Por la opinión pública. Mismo en los temas, la energía, del gas, del petróleo y todo más, Alemania ha cambiado por su opinión pública, no por la voluntad del gobierno. Es porque el gobierno sabe, la opinión pública no aceptará que nos estamos financiando a Putin. No nos vaya a perdonar. Entonces lo que quiero decir es que este es un movimiento democrático. Y por eso es un momento constituyente en un cierto sentido. Porque nos habemos descubierto que tenemos algo en común. Que podemos ser españoles y podemos ser eslovacos y somos europeos al mismo tiempo. Es un poco como puedo ser gallego o puedo ser andaluz y soy español. Y no hay ninguna contradicción, es perfectamente compatible. Aliás, está profundamente conectado. Una cosa postula, implica la otra, ¿no? Y ser europeo es la misma cosa. Ser portugués o ser finlandés es ser europeo también. Una cosa. Y esta conciencia, que existía muy teóricamente, se tornó muy práctica, ¿no? Se tornó plástica. Yo puedo tocarla, es material, no es apenas una cosa espiritual. Porque yo he visto lo que está sucediendo allí, que puede suceder a seguir, puede ocurrir con Polonia, o con los países bálticos, o con Rumania. Y entonces está aún más cerca y más cerca. Claro, nosotros en la península ibérica somos los que estamos más lejos, pero el impacto sobre nosotros es muy grande, la inflación y todo más. Entonces, el mensaje que dejaría es que es necesario, y aquí sería un poco más, diría yo, eurocrata, isto é, hablando un pouco sobre el futuro, es lo que eu creo, falando destes países candidatos que temos agora. Ucrania, Moldavia, los países de Balcanes que estaban, digamos, congelados, estaban parados en sus procesos, en la práctica, ¿no? No necesariamente jurídicamente, pero en la práctica, nos vamos a tener que los integrar.
Si alguien me había preguntado que Ucrania sería un miembro de la Unión Europea en enero de 2022, yo diría no. Olviden eso, no. Será un Estado neutral. Será la finlandización de Ucrania, muy bien. Economía de mercado, democracia, muy apoyado por nosotros, pero no en la Unión Europea, no en la OTAN. Y hoy yo pienso exactamente el contrario. Y sé que esto para nosotros que somos ibéricos tiene implicaciones por ventura más serias y más duras para los alemanes o para los polacos. Pero nos tenemos que abrir. Y no con la idea de Macron, que es una Unión Europea y después una comunidad política donde están los candidatos y que es una especie de limbo, purgatorio, ¿no? En que un día van a entrar y están allí depositados. No, 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 no. Vamos a tener que hacerlo de una forma más rápida y por ventura con criterios menos duros que los tenemos hoy. Pero esta es la única solución que yo veo para defendernos nuestro modo de vida europeo. Claro, tenemos que exigirles que sean también más rápidos en sus reformas y en su adaptación. Y en el caso de Ucrania yo tengo alguna esperanza, porque como es necesaria una reconstrucción, muchas instituciones tienen que ser repensadas del inicio. Es más fácil do que hacer esto en Serbia, donde las cosas son estables y se tiene que reconstruir, pero con un edificio que ya está allí. Creo que allí, por desgracia, será más fácil. Y esto para decir, esta es mi idea. No acreditaba en ella, no creía en ella hace 6 meses. Pero hoy estoy muy seguro de ella. Y si no hacemos esto, el edificio va a desmoronar. Muy bien. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación y además es un honor compartir esta mesa bajo la moderación de Pedro Puy con Jaume, que más que un destacadísimo funcionario es uno de los pilares de la institución y eso no está al alcance de muchos. Y con Paulo Rangel, que es la gran referencia como experto constitucional del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo. Yo tengo que confesar con humildad que he salido al campo de reserva. Aquí tenía que estar un compañero nuestro, general y estonio. Yo no soy general, obviamente, tampoco creo que tengo genética de estonio en ningún antecedente, pero bueno, algo podré decir sobre un tema que yo creo que está en continuidad con lo que ha dicho Jaume y con lo que ha dicho Paulo. Jaume ha empezado por el origen, que es como hay que empezar, con una afirmación que yo creo que es central en esto. Y es que con esto hemos vuelto a redescubrir la Unión Europea en su narrativa original. La Unión Europea es un gran proyecto, primero de paz y después de libertad, en una Europa que había derrotado a sus enemigos externos, el nazismo, que estaba conteniendo el totalitarismo soviético, pero que sabía que tenía el enemigo en casa que era fundamentalmente la rivalidad franco-alemana, ¿no? Y yo creo que se puede decir que en este momento, si esta situación se hubiera producido en la Europa de hace 70 años, hoy estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Esta situación, sin una estructura de estabilidad, de paz, de resiliencia, como se dice ahora, como la que ofrece la Unión Europea, hubiera incendiado Europa. Y tenemos, digamos, suficiente guía histórica como para saber que la historia de Europa tiene una cara negra, tiene algo así como una voz ancestral que a veces ha luchado por salir. Bueno, y ha resultado en 70 años en 3 enormes guerras, si empezamos con la franco-prusiana y seguimos con las 2 guerras mundiales, que fueron en sus orígenes guerras europeas. Bueno, eso no es poco, pero sobre todo eso lo que ha permitido redescubrir algo que dábamos por supuesto, y es que en Europa una guerra era imposible, que en Europa
es verdad que no es muy oportuno traerlo aquí con estas temperaturas, pero que en Europa la preocupación es que una buena parte de los europeos pasen frío, ¿no? Porque se corta el gas, o que tengamos la preocupación de que los suministros de productos agrícolas básicos nos falten, o como está ocurriendo, suban los precios de una manera extraordinaria. Eso no lo habíamos pensado. Pensábamos que Rusia era un país cuyos en fin, jerarcas se paseaban en sus yates, compraban clubes de fútbol, hacían inversiones, los teníamos en nuestras costas, que, bueno, pues Putin podía tener sus cosas, pero era más a veces fuego de artificio, que a lo mejor con Crimea se podía contentar, porque al fin y al cabo pues ya dicen que es que Khrushchev dio Crimea a los ucranianos en una noche de alcohol. Todo esto ha sacudido lo que nosotros dábamos, por supuesto. Y cuando digo nosotros, digo desde bueno, pues las élites a las que se refería Paulo hasta los ciudadanos de la calle, que ven cómo tenemos efectivamente una guerra a las puertas de Europa. Y en ese sentido es verdad que estamos en un momento fundante, democrático, constituyente, pero es verdad que estamos en un momento de una incertidumbre esencial. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Luc van Middelaar, que es un gran ensayista sobre los temas europeos, que dice que la política es la forma en la que las sociedades afrontan la incertidumbre. Bueno, pues esto es así, estamos en un momento hiperpolítico. Y claro, una de las grandes instancias de certezas y de seguridad es la Unión Europea, que tiene y que experimenta una extraordinaria demanda de seguridad en muchos ámbitos, como probablemente hasta ahora no había tenido que afrontar. Y yo creo que está respondiendo bien. Creo que el tratamiento que se ha hecho desde la Unión Europea con la pandemia, a pesar de unos comienzos muy mejorables, ha sido clave, no solamente para vacunar, y vacunar mucho y conseguir vacunas y tener capacidad de compra y evitar la competencia entre países en mercados ya tensionados, sino que yo creo que ha dado seguridad y que ha dado tranquilidad. Y eso es muy importante. Y que yo creo que ante un colapso económico como el que se ha producido a raíz de la pandemia, la Unión Europea ha respondido ofreciendo también una clara referencia de seguridad. Aquí estamos y ofreciendo unos instrumentos de relanzamiento económico y de transformación, de modernización económica absolutamente sin precedentes, dando además un importante salto al establecer una deuda común y al establecer recursos propios que van a financiar esa deuda. Ahora bien, hay otros capítulos en los que esta demanda de seguridad se va a seguir produciendo. Y yo creo que estamos ahora en un meollo importante de cara a la reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, que es qué hacemos con la política de defensa. Entendiendo que la política de defensa europea y la defensa en general va mucho más allá de lo militar. Y yo diría que mucho más en estas circunstancias, donde lo que asistimos es al desarrollo de estrategias de guerra híbrida, en la que importan los tanques, importan los aviones, importan las bombas, pero junto a eso, y lo estamos viendo en el caso de Rusia, importa la utilización de otros instrumentos de presión muy variados, ¿no? Yo creo que nosotros hemos visto una crisis de la relación atlántica muy grave bajo la presidencia de Trump. Hay que recordar, a mí por lo menos me impresionó aquella primera entrevista que tiene la canciller Kohl con Trump, de la que sale diciendo: he visto que Europa está sola, solamente podemos contar con nosotros. A un Macron que decía que la OTAN era una organización en muerte cerebral. Hemos visto crisis migratorias muy importantes, que no es que en sí mismo puedan plantear riesgos de seguridad, que también, sino que proceden en su origen de conflictos muy cercanos a Europa, básicamente el Mediterráneo, como el caso de Siria, como el caso de Libia.
Hemos visto un episodio como el de la retirada de Afganistán, en la que yo creo que todos echamos de menos que Europa pudiera haber tenido capacidades para hacer una operación que era de gestión de crisis y al mismo tiempo era una operación claramente humanitaria. Y finalmente hemos visto la invasión de Ucrania, la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Todo eso yo creo que ha ido creando una conciencia, ha ido madurando unas condiciones para que en este momento podamos plantear seriamente el futuro de la política de defensa en el marco de la Unión Europea. Dando además la enorme importancia que tiene lo que está ocurriendo en Ucrania, porque efectivamente es un atentado contra el modo de vida europeo, y porque además nos ha planteado, como decía antes, que el problema no es solamente militar, sino que se está utilizando el suministro alimentario, es una forma de seguridad, es decir, la seguridad alimentaria pues fue una de las obsesiones de Europa que llevó a la creación de la política agraria común. La ciberseguridad, que es otro de las palancas fundamentales en los conflictos híbridos. Tal vez no somos conscientes, pero estamos siendo objeto de ataques a infraestructuras críticas en Europa todos los días. Y aunque a nosotros eso nos pueda pillar un poco más lejos, si preguntáramos al general estonio, que hoy podría haber estado aquí, a nuestros colegas lituanos, a nuestros compañeros polacos, por supuesto a un moldavo, el problema de la ciberseguridad y de los ataques de ciberseguridad es un problema diario y gravísimo. Las estrategias de desinformación, que están intentando acompañar la narrativa de Putin. Claro, aquí, insisto, también nos puede afectar menos, pero en Lituania, donde hay un 50% de población de origen ruso, y Estonia menos. Estas estrategias de desinformación tienen una importancia crucial. Y, por supuesto, la seguridad energética, que es otra de las dimensiones de la seguridad, cuando realmente creíamos que la generación de vínculos económicos tan importantes creaba una red de dependencia que hacía imposible el conflicto. Bien, un tipo como Putin ha hecho saltar todo esto por los aires, y esto significa que no debemos dar nada por supuesto. Y que, como decía Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia perpetua, ¿no? Bueno, pues tenemos que tomar nota de eso. Yo creo que han pasado dos cosas importantes en este contexto, a las que además se ha referido Pablo Rangel. Primero, que se ha producido en este momento hay una mayor simetría entre la Unión Europea y la OTAN, y eso es básico para la defensa y para nuestra seguridad, en el sentido de que Finlandia y Suecia, que son miembros de la Unión Europea, han pedido el ingreso en la OTAN, y que Dinamarca, digamos, en una especie de movimiento contrario, es miembro de la OTAN, pero se incorpora a la política de defensa común renunciando a su opt-out. Pero tenemos que pensar en el giro histórico de Alemania, en lo que se refiere a este tema, que probablemente tiene la misma importancia en términos de su participación en la seguridad occidental que pueda tener Finlandia o lo que ha hecho Suecia. Ya no podremos hablar de finlandización. La finlandización, que era el término, era el sinónimo de la neutralización. No, ya no podemos hablar de finlandización. Y este es un hecho muy relevante porque, insisto, acerca a OTAN y Unión Europea, las deja en una posición mucho más simétrica. Y el segundo punto, yo creo que es que, en fin, por fin hemos encontrado, yo diría, la clave para establecer una relación entre la Unión Europea y la OTAN que hasta ahora había sido muy difícil. La Unión Europea y la OTAN era algo así como esa copla, ¿no?, de ni contigo ni sin ti, porque mucha OTAN anulaba la posibilidad de que la Unión Europea desarrollara una política propia de defensa, pero sin OTAN Europa no puede plantearse su defensa. Por tanto, la OTAN había sido siempre una sombra sobre los intentos de desarrollar una política de defensa común. Yo creo que en este momento hemos dado con la clave, hemos dado con la cuerda, que la OTAN y la Unión Europea se entienden
y que han encontrado las claves de su complementariedad. Que la Unión Europea puede aportar, primero, un marco de concertación política permanente que no tiene la OTAN y al máximo nivel, y eso es muy importante. Lo hemos visto con las sanciones. Las sanciones que han sido endurecidas, vamos en el 6º paquete y ya, hace unos días el Parlamento Europeo aprobó la creación de un eurodelito precisamente consistente en la evasión, la elusión de las sanciones. Por tanto, será un delito penal, castigado de acuerdo con los márgenes que establezca finalmente la legislación europea, y habrá una directiva hacia eso. Pero la Unión Europea también va adquiriendo experiencia en algo muy importante, que es la gestión de crisis, donde ahí cabe perfectamente esa complementariedad con la OTAN. En misiones de apoyo civil, civil y militar. Uno de los problemas de la estabilidad del mundo es que tenemos muchos países al borde de ser estados fallidos, si no lo son ya. La OTAN tiene capacidad, recursos y conocimiento para afrontar ese asunto. Mucho más cuando la OTAN también ha cambiado. Es decir, la OTAN ya no es Europa, Estados Unidos y Canadá. Europa mira al Indo-Pacífico, es decir, estamos hablando de Australia, de Nueva Zelanda, estamos hablando de India, porque Japón hay una amenaza importante, y porque también África tiene una enorme importancia estratégica, y tampoco Iberoamérica está exenta de riesgos. Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Bueno, probablemente nos falten muchas cosas, y yo creo que además Pablo sí que podría hablar de cuál es el encaje desde el punto de vista constitucional europeo del desarrollo de una política de defensa. El sospechoso habitual es siempre la unanimidad, es a lo que Borrell siempre acaba sus intervenciones en el Parlamento echando pestes de la unanimidad, y por buenos motivos, porque evidentemente la unanimidad tiene que ser restringida para que pueda haber una política exterior robusta, ¿no? Si no hay política exterior, va a ser muy difícil que haya política de defensa. Pero yo creo que también la Unión Europea debe hacer un esfuerzo para integrar instrumentos muy poderosos que tiene. La Unión Europea tiene en sus manos la política comercial, y Europa, si es algo, es una gran política comercial. Y la Unión Europea es una de los actores internacionales que lleva a cabo una mayor cooperación internacional, que más dinero dedica a ello, y que tiene, porque eso se lo ha permitido, una penetración sobre el terreno en escenarios muy conflictivos, que yo creo que también tiene que ser aprovechada. Lo importante, y no sabemos esto cómo va a terminar, pero lo importante es que yo creo que por primera vez la Unión Europea como tal tiene la oportunidad de jugar un papel, de ser un actor como tal en un marco de la defensa y de la seguridad occidental que está en trance de cambiar. Y eso es una gran novedad histórica, es una gran oportunidad que la Unión Europea debe aprovechar, y que tiene mucho que ver, volvemos al título de esta mesa redonda, tiene muchísimo que ver con su origen, y desde luego tiene muchísimo que ver con su futuro, que es un futuro en el que vamos a tener que responder a una demanda creciente de seguridad frente a las incertidumbres que hemos conocido, que estamos conociendo y que sin duda nos esperan en el futuro. Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado, y además muy complementario. Hemos visto que al final la operación de invasión de Ucrania por Rusia ha generado un movimiento telúrico en la Unión Europea, pero en la buena dirección, y que condiciona todo, ¿no? Todo lo que ha salido aquí. Eso, ha salido el problema de la política de defensa, su coordinación con la OTAN, ha salido, ahora Javier mencionaba un tema muy importante, Europa como actor internacional, no exclusivamente de defensa, sino a través de instrumentos de cooperación. Ha salido, evidentemente, la cuestión del territorio, se han mencionado las migraciones y, sobre todo, las cuestiones relativas a las ampliaciones.
que efectivamente es un gran problema y efectivamente la invasión de Ucrania va a acelerar. Y ha salido también el problema grave de fondo, que es cómo organizamos estas instituciones, la unanimidad, los métodos de decisión, que ya es complicado con el actual número de miembros y que encima es previsible que se aumenten, ¿no? Hemos dejado, además, yo felicito a los ponentes, fuera todo el tema económico, porque ya ha habido en el curso mesas específicas, pero tampoco nos olvidemos de que esa seguridad que nos está dando Europa nos la está dando también en el tema económico, ¿no? No cabe la menor duda de que sin la moneda única la crisis de inflación sería mucho peor y, desde luego, las consecuencias de la crisis económica, tanto de la financiera como de la posterior por la COVID, también hubieran sido mucho más dramáticas, ¿no? Y el precio del dinero que está permitiendo que financiemos los servicios públicos en España, algunos pensamos que con excesiva ligereza y no con buen tino y con la dirección adecuada siempre, pero todo esto ha sido gracias a Europa y, por lo tanto, menos mal que existía Europa y ojalá que consigamos salir. Entonces, yo ahora he dicho esto simplemente para daros un poco de tiempo, por si queréis hacer alguna pregunta y recordaros los temas que hemos tratado, porque es verdad que tenéis aquí unos ponentes estupendos que viven la realidad europea y la cocina europea a diario y os pueden dar respuestas seguro que interesantísimas a vuestras inquietudes. ¿Quién hace una pregunta? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias. Estoy fijándome mucho en usted porque me parece que nos conocemos de Portugal. Pero bueno, y usted de Galicia ya falaremos si es el caso. Bien, hay algo que me llama la atención enormemente y que yo he dicho muchas veces en antena y he escrito en España y fuera de España. Hay una incultura enorme que parte de las aulas. Hay muy poca información al ciudadano joven, que en realidad es la raíz para discutir estos temas de España y de Europa. ¿Cuándo vamos a solucionar ese tema? Pregunto a Europa y pregunto a España. Evidentemente a Galicia también. Y no Galicia es España. O sea, es España. Y Europa. Pero hago esta aclaración por otra cosa. Sí. Luego lo aclararemos. Entonces, hablamos de economía, del político de turno. El político que también es un inculto, porque políticamente tienen una incultura enorme, el 99%. Y permítame que diga esto con conocimiento de causa. Hay una incultura política enorme. Y la política y conocimiento del propio país del que sale, más o menos. La democracia, evidentemente, es para que salga gente, para que se vayan situando, pero no para que sean analfabetos políticos, que tenemos los problemas que estamos teniendo actualmente en España. Y todos lo sabemos. Es el uso y el abuso de la supuesta democracia que la estamos, pues digamos, corrompiendo. Permítaseme esta expresión. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Para cuándo desde las aulas nuestros alumnos les vamos a dar clase? No clase, sino a enseñar, a informar y a formar. Es decir, podemos decir lo que se hace en las aulas, lo que se debe hacer en las aulas y en los medios de comunicación. Informar para formar y para entretener. ¿Para cuándo? Esta pregunta va para España y para Europa. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, alguna observación. Sí, por favor. Buenas tardes, muy agradecida. Quisiera que usted se extendiese un poco en eso que dice que la política es la forma con que las sociedades enfrentan a las incertidumbres. Un poco solo. Bueno, me pide repetizar un ensayo. Yo por eso he citado la fuente. Yo suelo ser cuidadoso en las citas para que se vea que no es idea mía.
sino que es de Luc van Middelaar, que tiene, por cierto, un libro muy importante. No, yo lo que entiendo esa frase es precisamente en la reivindicación de la política, como ese trabajo útil que procuramos hacer desde muy diferentes puestos, pero que permiten a las sociedades hacer frente a los problemas y progresar. ¿Cómo? Pues a través del debate público ordenado, a través de las instituciones. Las instituciones son, en fin, el esqueleto de las sociedades, lo que las vertebra. Y a través también, en este caso, y me acaba de decir nuestro moderador, Pedro Puy, la importancia que ha tenido la capacidad de que la gran mayoría de los países europeos podamos haber hecho una apuesta por el progreso en un proceso de integración en el cual todos nos apoyamos. Lo que yo he dicho sobre la situación de Ucrania, si uno se metiera en un laboratorio de historia y pusiera todas las condiciones, insisto, estaríamos en guerra. Pero ¿qué hubiera pasado con esas economías si el Banco Central Europeo, por ejemplo, en su momento, pues no hubiera adoptado las medidas para la defensa del euro? ¿O en qué situación estaríamos cuando no encontrábamos, en fin, mascarillas o respiradores si no hubiéramos tenido una instancia que hubiera dicho aquí lo hacemos? Bien, alguien puede pensar que eso es gestión. Eso no es gestión, eso es política. Eso es política. En un momento determinado que 27 países con la Comisión Europea digan esto tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque a nuestros ciudadanos hay que vacunarles. Eso es política, eso es una decisión política, no es simplemente que haya unos ejecutivos, unos funcionarios muy competentes como los hay en la Comisión, que son capaces de articular una política pública en este punto. Y, por supuesto, cuando llegan las incertidumbres hay un factor que es esencialmente político también que cuenta, que es el liderazgo. Y ese liderazgo no solamente se refiere a las personas, sino que se refiere a las instituciones. Instituciones referenciales a las que, bueno, pues volvemos la mirada, no de manera pasiva, pero sí con exigencia y al mismo tiempo con apoyo para que efectivamente responda con los medios que les hemos dado a los problemas que tenemos que afrontar. Sobre la pregunta yo creo que tú puedes responder mejor, ¿no? Tú también quieres, pues sí. Empieza si quieres. Sí, me gustaría decir dos cosas. Una que no fue preguntada, pero que creo que como el único observador externo puedo hacer con un poco. Soy externo. Aquí en España, digo. Cuenta la cuestión de la educación, que en el fondo es eso que está... no estamos siempre muy insatisfechos, pero la verdad es que no hay ni una generación tan europea y tan conocedora de Europa como la que tenemos hoy en los jóvenes. Mismo si están muy desinteresados de la política, no propiamente de Europa. Y este es un problema que es para España, para todos los países europeos, igual, ¿no? Es un desinterés por la política formal, no por las causas políticas, mas por la política formal. Esta es la cuestión, porque el desinterés por Europa eso no existe. Todos se interesan mucho, todos viajan mucho, saben mucho más sobre los otros países que nuestros contemporáneos cuando éramos jóvenes. No nos equivoquemos. A un salto absolutamente fenomenal, fantástico, ¿no? Pero después otra cosa es, los jóvenes no quieren saber de los políticos, ni de la política, ni de los partidos. No quieren. Se desinteresaron. Lo que es una desgracia para ellos también. Es mucho la abstención, diría. Es muy joven. Nos habemos visto esto en el referéndum del Brexit. La gran mayoría de los jóvenes británicos eran pro-europeos, pero no fueron a votar. Se olvidaron. No querían saber del referéndum. Esta es una cosa. Pero el mensaje que yo quería dejar tiene aún que ver con
la visión que he dejado aquí, y es mucho solo para España, es que si la Europa va a ser esta cosa más grande, yo creo que es casi inevitable, después de la guerra, ¿cuál es el papel que España tiene? Porque va a ser mucho más necesario que hoy. Y esto nem siempre los españoles están conscientes. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su vocación en el futuro de Europa? Porque España tiene, al mismo tiempo, es una potencia marítima con el Mediterráneo, mas a mí me interesa más el Atlántico, porque será el déficit de la futura Europa. Si Europa va até Ucrania, o Moldavia, será una Europa tendencialmente más central y menos atlántica. Y esto es, para un país como Portugal, es un desastre, ¿no? Ya el Brexit ha sido un desastre geopolítico para nosotros, porque nós somos uma isla, Portugal, rodeada de Espanha e de mar por todos os lados. Esta é a minha definição de Portugal, que agora é muito famosa, mas que é minha, esta é minha. Y por eso para decir cuál es, que es la vocación atlántica, ¿no? Portugal no es un país mediterráneo. Nuestro primer ministro está siempre siguiendo Macron. Todo lo que Macron dice, él hace. Eso es muy malo para nosotros, porque Portugal es una pequeña o media potencia atlántica ultramarina. Y nós queremos ser europeos, mas europeos con vocación atlántica. Ahora, ¿quién puede ter este papel en el contexto geopolítico europeo? ¿Será Francia por un lado? Claramente sí. Pero Francia está siempre en la ecuación con Alemania, de una forma u otra. Esto es claro. ¿Quién tiene que marcar eso? No puede ser Italia, porque Italia es, tal como España y como Francia, una potencia mediterránea, incuestionable esto, y no podemos olvidarlo nunca. Y muy positivo, pero no es atlántica. Es pro-atlántica, ok, pero no es atlántica. Y esto es lo que España nos puede dar, especialmente con su tradición en la América Latina toda, incluyendo Brasil, pero también en la América del Norte. Nunca esquecer esto. España tiene una vocación atlántica para el sur y para el norte, porque Galicia, el Cantábrico, el País Vasco son el Atlántico Norte, no son el Atlántico Sur. Eso es un poco Cádiz, Sevilla y toda la tradición histórica española, ¿no? Y esto es algo para mí decisivo, es que, porque, por ejemplo, países como Países Bajos, como Suecia, como Irlanda, como Bélgica, como Dinamarca, como Portugal, son países claramente atlánticos, muy voltados para el exterior, no para el centro. Por tanto, son potencias proatlánticas. Pero necesitan de potencias que sean, al mismo tiempo, atlánticas y continentales. Y este es el caso de Francia, pero es el caso de España. Los Habsburgos son esto. Es el papel continental que al mismo tiempo es atlántico. Y para estas pequeñas y medias potencias atlánticas, que tenían en el Reino Unido alguna esperanza, mesmo si el Reino Unido era muy escéptico, pero representaba al menos esta idea ultramarina y atlántica de esa forma muy bien, siempre. Lo que resta es, por un lado, Francia, seguramente, no digo contrario, mas especialmente España. Este es un lado que una potencia como Italia no puede hacer de la misma manera. Y por tanto, en una ecuación en que Europa geopolíticamente va a estar mucho más, digamos, nos va a tornar un poco más periféricos, porque si estamos en Ucrania y si estamos en Moldavia, claro, el centro está virado para el este,
la importancia de un país como España será mucho mayor. Y su capacidad de agregación, porque es un gran país, ¿no? Los otros son medios o pequeños. Portugal, Suecia, Holanda son medios, ¿no? Irlanda será pequeño, o Dinamarca, o será un medio pequeño, ¿no? No será los más pequeños, pues los medios son estos, pero un grande, Polonia, claro, va a ganar relevo, por eso está haciendo toda la inversión en esta crisis, porque eso será naturalmente la afirmación de Polonia, pero para nosotros, aquel que puede ser nuestro representante, nuestro interlocutor en la cumbre de los grandes, será España. Francia también, seguramente, Italia también, pero Francia estará siempre al lado de una forma u otra, siempre estará allí, ¿no? Y esto era lo que quería dejar muy claro. La esperanza que será depositada, y ahora esto no es una cuestión ideológica, pero creo que el Partido Popular, que tiene mucho más presente las raíces históricas de España, lo que tiene hoy, desgraciadamente, el PSOE, tiene aquí una misión única, que puede ser única si Europa realmente se va a abrir al este de esta forma tan diría, disruptiva. Porque es su tradición es ser una potencia al mismo tiempo que tiene un papel en el continente, pero que tiene la visión atlántica y mediterránea. Porque el Mediterráneo también va a perder algo, ¿no? Mas aí Italia pode também fazer isso, não? Pode também fazer isso bem. Agora, a missão atlântica, ultramarina, a visão, se quisermos, cosmopolita, que está ao mesmo tempo dentro e ao mesmo tempo fora, essa só pode ter a Espanha e pode ter França também. Mas, como digo, França sempre está ali. Quem pode equilibrar as coisas é a Espanha. E isto é algo que os políticos espanhóis, especial nossos, porque têm esta visão claramente sempre histórica, esta missão, esta vocação, está sempre ali. Eu creio que é uma coisa única e posso dizer que para Portugal este é claro, não? Mas mesmo para países como Países Bajos, como os nórdicos, que são muito voltados para fora, e para o Atlântico, e para os Estados Unidos, e para as Américas, e também, de alguma maneira, isso é uma coisa muito ibérica, também no Extremo Oriente. Este Indo-Pacífico é algo que nos beneficia muito, porque lá está a presença de Francisco Javier, lá está a presença em Filipinas, a presença em Índia, ora em China, ora em Japão, é muito ibérica. Com a missionação e tudo mais, tudo isso é uma tradição. E por isso nós temos um papel agora, e a Espanha, neste concerto que é sempre fundamental, tem que ter esta presença, que é, porque esteve sempre nas guerras continentais de uma forma ou de outra, e porque ao mesmo tempo tem esta vocação atlântica, pode ser o grande representante para equilibrar as tensões que naturalmente vão surgir com uma expansão da Europa para o leste, em que é preciso proteger eu diria, a herência e a visão mediterrânea e atlântica de uma forma um pouco mais, eu diria, filosófica, cosmopolita da Europa. E não na visão que é muito alemã, que é sempre que pode engordar e, enfim, adelgaçar, pero sempre não sai dali, não? Esta é a visão alemã. E a visão espanhola não, é uma visão que também é global, por natureza. E que terá agora um papel muito grande neste equilíbrio que nós vamos precisar de novo quando abrirmos as portas e os braços a estes novos interlocutores.
Sí, si quieres añadir algo. Sí, yo quería completar un poco, bueno, sobre el tema de la información y sobre el tema de la enseñanza. Primero, el tema de la información. El problema que la Unión Europea ha tenido históricamente con la información es que durante muchos años la construcción europea ha sido una construcción elitista y basada en temas o en políticas que no necesariamente llamaban la atención de los ciudadanos. Es lo que a veces yo llamo políticas frías, bueno, pues políticas sí de infraestructuras regionales, de transportes, etcétera, etcétera, que eran temas que primero no tenían demasiada carga ideológica y por tanto no solía haber demasiado enfrentamiento y segundo, eran cuestiones que no estaban en las prioridades de la gente. En el momento en que la Unión Europea ha empezado a pasar de las políticas a la política, la información ha seguido ese camino y si comparamos la visibilidad que tiene ahora la Unión Europea con la que tenía hace 10, 15 o 20 años, es un poco como de la noche al día. ¿Por qué? Porque ahora la Unión Europea se ocupa de los temas que sí que realmente preocupan y ocupan a la gente. El desempleo, la crisis económica, la inflación, las migraciones, la política exterior y de defensa, o porque no se ocupa y los ciudadanos quieren que se ocupe, que es una manera también de llamar la atención. Yo siempre que llegan las elecciones europeas, por lo menos bueno, en las últimas 2 ocasiones y ahora también, procuro ir a visitar a los editores, a los jefes de redacción de medios de comunicación importantes de cada país y sobre todo de los países difíciles, los que no tienen, digamos, en general una puerta abierta de par en par a la información europea. Y ya en el 2019, y un poco a causa del Brexit, pero no solo, me di cuenta de que los propios medios de comunicación empezaban a interesarse más por la política europea porque la gente se lo pedía. Me recuerdo muy bien una visita al director de una televisión comercial sueca que probablemente en 25 años no habían pronunciado la palabra Europa en ninguna de las emisiones de la televisión, que me dijo, no, yo estaba muy interesado en reunirme con usted y en saber cuáles son las políticas de comunicación del Parlamento Europeo y cómo podemos cooperar. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué este cambio? Porque ustedes nunca se han ocupado de Europa. Me dijo, porque la gente ahora se interesa y la gente nos lo pide. Y como la gente nos lo pide, lo tenemos que dar. Antes de ayer, la agencia de información belga, la agencia EFE, digamos, belga, exactamente el mismo razonamiento. Tenemos que dar más política europea porque la gente nos lo pide. Y bueno, eso yo creo que además ahora con todo lo que ha pasado con el COVID, con la pandemia, con la guerra en Ucrania, los titulares de la Unión Europea son continuos y eso por lo tanto ha cambiado. Otra cosa diferente es los contenidos en materia de enseñanza y ahí hay 2 escuelas todavía. Hay gente que piensa que debería haber algún tipo de asignatura sobre la Unión Europea y hay gente que piensa que lo que debería es haber contenidos europeos en las diferentes asignaturas o en las diferentes temáticas que uno va viendo durante su curso académico. Yo soy más bien de la segunda opción. Yo creo que la primera, en el fondo, es una manera probablemente incluso de hacer que la gente deteste o que los jóvenes detesten la Unión Europea si se les presenta como algo que hay que estudiarse y que hay que aprender y que después a lo mejor sirve para poco. Pero aún así, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, la Oficina del Parlamento Europeo en España está estableciendo acuerdos con diferentes consejerías de educación de comunidades autónomas, incluida la Comunidad Autónoma de Madrid, para ir incluyendo elementos que tengan que ver con la Unión Europea o con, digamos, el sentimiento europeo en las diferentes materias que se imparten. Y yo creo que esa tiene que ser la vía. Le agradezco la respuesta, pero no me convence. Y le digo, un político, y lo digo político con mayúsculas, es un vendedor de ideas. Un vendedor. Y en el momento que no argumenta lo suficientemente bien para captar a esos jóvenes, para informar, no para captarles, o puede, lógicamente, puede captarse con uno u otro. Ahí fallaba. Eso, una información en ese germen de esa vida, nos llevaría posiblemente a subsanar muchos problemas que hoy en día estamos sufriendo. Y digo sufriendo con mayúsculas en España, menos en los peronistas. Pero Quiero decir que hay una falta no de información, porque de concienciación más que de información. No, pero la hay también, la hay. Pero Hay grandes programas europeos. Los jóvenes son mucho más europeístas de lo que pensamos. Yo iría a lo que decía ahora Paulo. Pero veamos ahora, le digo porque yo estoy... Con los programas que hay de intercambio y los... Cuando alguien de tantos años, 18 ya no quiero decir,
5 años de un asesinato que movió conciencias y removió conciencias. Bueno, pues le preguntamos a estos jóvenes y el 90% no sabe de qué es. Claro. Eso es un fallo político y estudiantil. Sí, eso va mucho más allá de lo que estamos hablando. Yo por eso coincido con lo que decía Paulo. Es decir, obviamente los políticos tienen una obligación que es conducir a la sociedad y conducirla también desde el conocimiento. Pero vamos a ver. El problema es más amplio, es decir, el problema ya no es tanto el conocimiento que los jóvenes tengan de Europa o de la historia de España o de la transición o de lo que haya pasado o lo que no haya pasado. El problema es cómo volver a reconectar a los jóvenes con la cosa política, porque los jóvenes empiezan a interesarse otra vez por los temas políticos, pero a través de fórmulas y de procedimientos que no son las de antes. Los jóvenes en general, por ejemplo, ahora no se afilian a los partidos políticos, pero cuando hay una causa, y tú has utilizado la palabra causa, salen a la calle. Antes de la pandemia, 2018, 2019, cuando se pusieron, voy a decir de moda, aunque no es la palabra exacta, las marchas contra el cambio climático, las marchas de los viernes, los jóvenes, muy jóvenes de los primeros años de bachillerato, Greta Thunberg, etcétera, todo eso movilizaba a la gente joven, igual que les movilizan pues las ONGs, los valores, etcétera. Es decir, que es otra manera de entrar en la política. Y ahí la cuestión fundamental es si luego los jóvenes van a votar o no. Y ahí tenemos un elemento muy interesante, y es que de cara a las próximas elecciones europeas hay varios países que, por ejemplo, el último, Bélgica, que bajan el listón de la mayoría de edad para votar a los 16 años. Es decir, que los políticos van a tener que ser capaces de conectar con una franja de la sociedad entre los 16 y los 24 años que no han votado nunca o que todavía no han votado por primera vez o porque no tenían la edad o porque les pilló después. Y ahí las enseñanzas de las elecciones europeas del año 2019 son muy interesantes. En las elecciones del 2019, por primera vez en la historia, la participación electoral en toda la Unión Europea sube. Sube 8 puntos, que quiere decir sube un 20% respecto al porcentaje de personas que votaron. Y por primera vez desde el año 94 hay más gente que vota que gente que se abstiene. Y además hay más gente que vota que en las últimas legislativas francesas, por ejemplo, por destruir alguno de estos mitos de cuándo vota la gente y cuándo deja de votar. Pero ¿cuál fue la franja de edad en la que aumentó más la participación electoral? En los jóvenes. Los jóvenes de 18 a 25 años, en el 2014 votó un 28%, en el 2019 votó un 42%. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que más cuenta se dan de que los problemas que a ellos les preocupan son problemas europeos, no son problemas nacionales, son problemas europeos. Es decir, que yo no veo la situación tan mal, pero bueno, evidentemente las cosas evolucionan. Bien, yo creo que hemos cumplido sobradamente el objetivo y además nos hemos hecho, yo creo que una sesión muy europeísta y al mismo tiempo muy atlantista. Por lo tanto, le hemos hecho honor al título de nuestro curso, que es Fortalecer Europa, que es lo que todos los que hemos intervenido esta tarde pretendemos. O sea que muchas gracias por vuestra presencia.